Bienvenidos literatos, estamos en Aspectos de la Corrección de Letras y Tijeras, taller literario. Hoy vamos a ver el punto de vista. Esto es una especie de teoría, no tal como tal, que nos sirve justamente para poder narrar con más verosimilitud. Además vamos a ver rapidísimo, sin demasiada profundidad, la teoría de la focalización y un repaso de narradores. Entonces, sin dar más vueltas, vamos a la compu y nos metemos en el punto de vista. Muy bien, literatos, hoy arrancamos directamente en nuestra pantalla de inicio y vamos a ver entonces lo que sería el punto de vista. Bueno, es un concepto que tenemos que tener muy en cuenta a la hora de contar lo que estamos viendo. Pero antes de eso, nosotros seguramente ya vamos a haber elegido nuestro narrador, es decir, cómo es que vamos a contar la historia que tenemos para contar. Para eso vamos a tener tres opciones básicas, que es la primera persona, la tercera persona testigo o la tercera persona omnisciente, que son los conceptos básicos que tenemos desde siempre, digamos. Tenemos más formas de contar, como por ejemplo la segunda persona, que es muy poco utilizada. Eso lo vamos a ver más adelante. Para entrar bien en lo que es el punto de vista, tenemos que entender entonces antes, muy sintéticamente, lo que es la teoría de la focalización. Vamos a ver un cachito. Acá estamos. Nuestro amigo Google nos dice que la teoría de la focalización se refiere a las relaciones entre los elementos presentados y la concepción a través de la cual se presentan. La focalización será, por lo tanto, la relación entre la visión y lo que se ve, lo que se percibe. Entonces, ¿qué significa esto y por qué lo estamos viendo cuando hablamos de punto de vista? Bueno, porque la metáfora que nosotros estamos utilizando para contar, que se llama narrador, tiene, según el que utilicemos, ventajas y desventajas, es decir, posibilidades y cosas que no puede hacer. Las focalizaciones nos dicen, como está expresado acá, que es la relación entre los elementos presentados y la concepción, es decir, cada uno de los narradores o cada uno de las maneras que tenemos de contar va a tener una relación con lo que ve y la manera en que lo cuenta. Entonces, como la narrativa no es el desarrollo real, concreto de lo que está sucediendo, sino el recorte de la realidad que nosotros queremos contar, entonces tenemos que tener en cuenta esto de la focalización. Estamos contando la realidad que a nosotros nos parece adecuada contar en el momento en que lo estamos contando. Parece un poco complicado esto, pero en la práctica es mucho más sencilla y lo vamos a resolver con un ejemplo. Pero antes del ejemplo, vamos a ver un gráfico que nos va a aliviar un montón, porque son las tres formas que tiene la focalización para contar. Les hablé de narradores, les hablo de focalización, de tres formas, y también les hablo de punto de vista. Estos conceptos es mejor verlos así todos juntos, aunque parezca una ensalada, porque al fin y al cabo terminan siendo la misma cosa. Vamos a ver entonces las tres posibilidades de la focalización. Y acá las tenemos. Tenemos la espectatorial o cero, interna y externa, que tiene que ver con los narradores, al fin y al cabo. En la primera, como vemos acá, el narrador es el omnisciente, en tercera. Acá el narrador es el personaje, en primera. Y acá el narrador es testigo, que, bueno, acá podría ser en primera o en tercera, depende cómo lo queramos contar nosotros. Miremos un poco el gráfico. El relato va a ser siempre el círculo y lo que sucede dentro de él. Es decir, el relato es todo el círculo, toda la superficie. Fíjense que el narrador omnisciente está por fuera del relato, como toda tercera persona, y lo sabe absolutamente todo. ¿Qué significa con esto? En la escuela nos quedamos con la concepción de que el narrador omnisciente es aquel que sabe lo que los personajes piensan y dicen, y nos quedamos con eso nada más. Pero es bastante más que eso, es una simplificación, o mejor dicho, una bajada hacia el alumno para poder explicárselo. Porque la verdad es que es un concepto bastante abstracto y a lo mejor un poco complejo de comprender. Lo que quiere decir es que este tipo de narrador lo sabe todo, absolutamente todo. Sabe lo que sucedió antes del relato,
se sabe absolutamente todo el relato y sabe absolutamente qué sucede después del relato. Es decir, el pasado y el presente y el futuro lo conoce completamente. Por lo tanto, teniendo estas posibilidades, dentro de lo que el narrador cuenta, puede retroceder en la historia y adelantarnos cosas. ¿Cómo sería esto? Te puede decir lo que le pasó al personaje antes de los hechos que te está contando y también lo que le va a suceder dentro de 30 años o cómo va a morir el personaje muchos años después de que este segmento, que es el relato, que es la historia, una vez finalicen. Por eso es que decimos que es un poco más, es mucho más que solo saber lo que los personajes piensan o sienten, sino que es saberlo absolutamente todo. Este tipo de narrador es complejo de utilizar porque hay demasiada información en juego y uno tiene que saber dosificar para que no se vuelva un informe y siga siendo una narración. El siguiente es la focalización interna, que narra el personaje en la primera persona. El personaje está dentro del relato y solamente vemos acá el cono verdoso que conoce un segmento del relato. Fíjense que, y acá es donde entra el punto de vista, pero completamente, él no puede contar, si es que está mirando para allá, ¿no? Imaginemos, si está mirando hacia el lado del cono verdoso, él no puede contar qué es lo que está sucediendo a sus espaldas, ni más allá de lo que alcanza a ver su espectro de visión. Entonces, si por su espalda se desliza una persona, se esconde detrás de un árbol una persona o lo acechan, él no puede contar eso porque no lo sabe, no lo ve. Entonces no puede contarlo. Este tipo de narrador tampoco puede contarte lo que los otros personajes piensan o sienten, a no ser que esté hablando con ellos y presuma qué es lo que están pensando los otros cuando él les habla, o les lea la cara para establecer más o menos cómo le cae lo que les está diciendo. Pero no es una certeza, es la presunción de lo que el personaje está viendo del otro. Y finalmente, el narrador testigo, que puede ser en tercera o en primera persona, se establece dentro de la historia, pero no es parte del relato. Fíjense que acá está sobre la línea, está en la historia, acompaña, pero él no es protagonista absolutamente de nada. Solamente cuenta lo que al otro le sucede, al protagonista. Se mantiene cerca del relato, pero no es la persona que está llevando adelante el avance de la trama y de la historia. Bueno, ahora sí, teniendo en cuenta estos conceptos, que todo esto después lo vamos a ver en un video bien especializado cuando veamos focalización con ejemplos y completito como corresponde. Nosotros ahora vamos a ver el punto de vista en un texto de Julio Cortázar que se llama Continuidad de los parques, muy utilizado en las escuelas. Vamos. Muy bien, acá estamos una vez más en Ciudad Ceba con el cuento de Cortázar. No es un cuento muy largo, como verán, pero bueno, vamos a lo que nos interesa, que es el punto de vista. Dice, había empezado a leer una novela unos días antes, la abandonó por negocios urgentes, volvió a abrirla cuando regresaba en tren a la finca, se dejaba interesar lentamente por la trama, por el dibujo de los personajes. Esa tarde, después de escribir una carta a su apoderado y discutir con el mayordomo una cuestión de parcerías, volvió al libro en la tranquilidad del estudio que miraba hacia el Parque de los Robles. Bueno, ¿qué tipo de narrador tenemos acá? Tenemos una tercera persona. Él había empezado a leer la novela, él la abandonó por negocios urgentes, él la volvió a abrir cuando regresaba en tren, él se dejaba bueno, ahí está, tercera persona. Ahora, ¿el narrador conoce lo que el personaje piensa o siente? A ver. Hasta ahora volvió a tranquilidad, miraba hacia el parque. No, solamente te está contando lo que ve. A no ser, como dice acá, se dejaba interesar lentamente por la trama. Ahí tenemos como decir, bueno, pero esto lo podría ver, es decir, por las facciones. No está hablando de un sentimiento o un pensamiento, más o menos, estamos ahí.
Arrellanado en el sillón favorito de espaldas a la puerta que lo hubiera molestado como una irritante posibilidad de intrusiones, dejó que su mano izquierda acariciara una y otra vez el terciopelo verde y se puso a leer los últimos capítulos. Su memoria retenía sin esfuerzo los nombres y las imágenes de los protagonistas. La ilusión novelesca lo ganó casi enseguida. Bueno, definitivamente es una tercera persona omnisciente. Entonces, el punto de vista acá siempre va a estar entre lo que la persona piensa, siente, escucha, dice y todo lo demás, pero no se puede extralimitar a lo que el personaje ve. Lo tenemos sentado de espaldas a la puerta, con un sillón alto de terciopelo verde mirando hacia un bosque con la concentración en un libro. Tenemos que tener esa imagen del tipo, solamente puede ver eso. El narrador en tercera persona omnisciente nos puede contar absolutamente todo, pero ese personaje no puede verlo ni escucharlo todo. Entonces tenemos que estar atentos. Obviamente que esto es Cortázar y no vamos a encontrar errores de ese tipo acá, pero vamos a estar muy atentos a eso. Gozaba del placer casi perverso de irse desgajando línea a línea de lo que lo rodeaba, y sentir a la vez que su cabeza descansaba cómodamente en el terciopelo del alto respaldo que los cigarrillos seguían al alcance de la mano, que más allá de los ventanales danzaba el aire del atardecer bajo los robles, palabra a palabra, absorbido por la sórdida disyuntiva de los héroes, dejándose ir hacia las imágenes que se concentraban y adquirían color y movimiento, fue testigo del último encuentro en la cabaña del monte. Y ojo acá, lo dice muy clarito Cortázar. Él fue testigo. Entonces, atención. El narrador está en tercera persona omnisciente, pero acá el que va a empezar a contar va a ser el mismo narrador en tercera persona, pero te va a contar lo que el personaje en primera persona testigo, porque ahí lo dice claramente, fue testigo, lo que el personaje en tercera persona testigo está viendo dentro de la historia que está leyendo en el libro. Primero entraba la mujer, recelosa, ahora llegaba el amante, lastimada la cara por el chicotazo de una rama. Admirablemente restañaba a ella la sangre con sus besos, pero él rechazaba las caricias. No había venido para repetir las ceremonias de una pasión secreta, protegida por un mundo de hojas secas y senderos furtivos. El puñal se entibiaba contra su pecho y debajo latía la libertad agazapada. Un diálogo anhelante corría por las páginas como un arroyo de serpientes y se sentía que todo estaba decidido desde siempre. Hasta esas caricias que enredaban el cuerpo del amante como queriendo retenerlo y disuadirlo, dibujaban abominablemente la figura de otro cuerpo que era necesario destruir. Nada había sido olvidado, coartadas, azares, posibles errores. A partir de esa hora, cada instante tenía su empleo minuciosamente atribuido. El doble repaso despiadado se interrumpía apenas para que una mano acariciara una mejilla. Empezaba a anochecer. ¿Y todo esto dónde está sucediendo? Acá hay un silencio activo. ¿Y dónde sucede todo eso? ¿Sucede en el mundo real de la narración donde el personaje está sobre el sillón o está sucediendo adentro del libro? ¿Quién está contando? ¿El narrador en tercera persona omnisciente o el narrador en tercera persona testigo? Sin mirarse ya, atados rígidamente a la tarea que los esperaba, se separaron en la puerta de la cabaña. Ella debía seguir por la senda que iba al norte. Desde la senda opuesta, él se volvió un instante para verla correr con el pelo suelto. Corrió a su vez, parapetándose en los árboles y los setos, hasta distinguir en la bruma malva del crepúsculo la alameda que llevaba a la casa. Los perros no debían ladrar y no ladraron. El mayordomo no estaría a esa hora y no estaba. Subió los 3 peldaños del porche y entró. Desde la sangre galopando en sus oídos le llegaban las palabras de la mujer. Primero una sala azul, después una galería, una escalera alfombrada. En lo alto, 2 puertas. Nadie en la primera habitación, nadie en la segunda. La puerta del salón y entonces el puñal en la mano, la luz de los ventanales, el alto respaldo de un sillón de terciopelo verde, la cabeza del hombre en el sillón leyendo una novela. Bueno, hay justamente elijo este texto de Cortázar porque tenemos unos puntos de vista impecablemente trabajados, pero son 2. Entonces, por un lado está la historia del hombre que viajó en tren, que habló de negocios y se puso a leer la novela, y por otro lado
está la historia de los amantes en la cabaña que planean asesinar aparentemente al esposo, marido, pareja de la mujer. Y después se cruzan las historias y justo termina cuando el asesino, el personaje de la novela, está por asesinar al personaje del cuento que estamos leyendo nosotros. Bueno, hay actividades como siempre que las dejo en el link al final en la descripción. Y también tienen las otras posibilidades que están libres en Cafecito para leer los textos convertidos y las conversiones de los narradores al poeta o de los poetas al narrador, también con las actualizaciones o modernizaciones de los textos viejos. Todo eso en Cafecito en el link en la descripción. Muy bien, por ahora esto es todo y no me voy a despedir sin antes decirles que en Letras y Tijeras hacemos literatura y la literatura se hace leyendo y escribiendo. Vamos a escribir. Nos vemos en el próximo video.